Sistema monofásico. Sistema monofásico. Un sistema monofásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica, formado por una única corriente alterna o fase y por lo tanto todo el voltaje varía de la misma forma. La distribución monofásica de la electricidad se suele usar cuando las cargas son principalmente de iluminación y de calefacción y para pequeños motores eléctricos. ¿Cómo funciona el sistema monofásico? Es la distribución, la producción, el consumo eléctrico por una sola fase, por lo tanto la tensión varía equitativamente de forma conjunta. Como hemos dicho antes, el uso más frecuente es de la corriente monofásica. Es la distribución para la iluminación, motores eléctricos pequeños y calefacción. ¿Cuántas fases tiene un sistema monofásico? La instalación monofásica tiene una sola fase con una única corriente alterna. Como se puede mostrar en la imagen, el voltaje va de 0 a 1 y baja a menos 1, igual a 270 o puede estar en 360, pero eso es menos. Cuando aumenta es cuando llega a 1, que es la única fase con una corriente alterna. En corriente monofásica existe una única señal de corriente que se transmite por el cable de fase y retorna por el cable de neutro que cierra el circuito. El cable de tierra es siempre verde y amarillo. El sistema monofásico usa una tensión de 230 voltios entre fase y neutro. Un suministro monofásico conectado a un motor eléctrico de corriente alterna no producirá un campo magnético giratorio, por lo que los motores monofásicos necesitan circuitos adicionales para su arranque y son poco usuales para potencias por encima de los 10 kilowatts. El voltaje y la frecuencia de esta corriente dependen del país o región, siendo 115 y 230 los valores más extendidos para el voltaje, siendo dominante el de 230 debido a la recarga de vehículos eléctricos y 50 o 60 hercios para la frecuencia. Como lo muestra la imagen, algo monofásico es algo que tiene dos entradas. Sistema bifásico. El sistema bifásico es un sistema de producción y distribución de energía eléctrica basado en dos tensiones eléctricas alternas desfasadas en su frecuencia de 90 grados. En un generador bifásico, el sistema está equilibrado y simétrico cuando la suma vectorial de las tensiones es nula. Punto neutro. Se utiliza en la mayoría de los entornos industriales y comerciales. El suministro bifásico trifásico se utiliza para ejecutar cargas elevadas, que esto normalmente se encuentra en estos entornos con las máquinas que necesitan mucho poder, por así decirlo. En los hogares, generalmente se abastecen por una sola fase porque los electrodomésticos requieren menos energía. ¿Cuál es el voltaje de un sistema bifásico? El voltaje regulado que entrega el sistema bifásico es de 220 volts entre fases y 127 volts entre fases y neutro. ¿Qué quiere decir bifásico? Es una corriente eléctrica compuesta por dos corrientes alternas iguales, procedentes del mismo generador y desplazadas un semiperíodo la una respecto de la otra. Dicho en otras palabras, bifásico es un adjetivo que alude a aquello que cuenta con dos fases, estados, valores, etapas. El concepto suele usarse en el terreno de la electricidad para calificar a la corriente que se compone de dos corrientes alternas que son iguales y provienen de un mismo generador, pero que están un semiperíodo desplazadas una de la otra. A continuación les explico un ejemplo del sistema bifásico a dos hilos. Como se puede apreciar en la primera imagen,
La punta principal de un canal de osciloscopio está conectada a una fase y su referencia o pinza de tierra está conectada a otra fase, que es la señal de color rojo que se puede ver en la imagen de la derecha, parte superior derecha. El segundo canal está la punta principal, donde está conectada la pinza de referencia del primer canal, y su pinza de referencia a su vez está con la pinza principal del canal rojo. Y ahí se puede ver la diferencia de 120 grados eléctricos que existe entre una y otra. Si se intentara conectar un solo foco entre las dos fases, este se quemaría, se funde, ya que el foco es de 127 volts. Lo que se hace es conectar los dos focos en serie y conectar la terminal de uno de los focos en una fase y la otra terminal en la otra fase, como se puede ver en la imagen inferior izquierda y en la imagen inferior derecha, que se puede apreciar donde los focos ya encendieron. Sistema trifásico. El sistema trifásico presenta una serie de ventajas, como son la economía de sus líneas de transporte de energía, hilos de menor sección que en una línea monofásica equivalente y de los dos transformadores utilizados, así como su elevado rendimiento de los receptores, especialmente motores, a los que la línea trifásica alimenta con potencia constante. Los generadores utilizados en centrales eléctricas son trifásicos, dado que la conexión a la red eléctrica debe ser trifásico, salvo para centrales de poca potencia. La trifásica se usa masivamente en industrias donde las máquinas funcionan con motores trifásicos. Un sistema trifásico de tensiones se dice que es equilibrado cuando sus corrientes tienen magnitudes iguales y están desfasados simétricamente. Cuando alguna de las condiciones anteriores no se cumple, el sistema de tensiones está desequilibrado o más comúnmente llamado un sistema desbalanceado. Recibe el nombre de sistema de cargas desequilibradas. El conjunto de impedancias distintas que dan lugar a que por el receptor circulen corrientes de amplitudes diferentes o con diferencias de fase entre ellas distintas a 120 grados, aunque las tensiones del sistema o de la línea sean equilibradas o balanceadas. En la conexión estrella, todos los finales de la bobina se conectan en un punto común y se alimentan por los otros extremos, libres obviamente. Por lo contrario, en la conexión del triángulo, cada final de bobina se conecta al principio de la fase siguiente, alimentando al sistema por los puntos de unión. La conexión estrella, o como bien conocida triángulo o arranque estrella, pues bueno, el triángulo es un método de conexión más utilizado para el arranque a tensión reducida en un motor trifásico, empleado para reducir la intensidad consumida por el mismo durante el arranque. Al principio del motor se encuentra conectado según el esquema estrella, por lo tanto la intensidad absorbida en un tercio de la necesaria si se hubiera conectado directamente según el esquema triángulo. Cuando alcanza cierta velocidad de giro, se conecta el motor según el esquema de tal o triángulo, ya que genera mayor par motor que si continuara conectado según el esquema estrella. Sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas modificadas de igual frecuencia y amplitud, y por siguiente valor eficaz que presentan las diferencias de fase entre ellas es de 120 grados. También pueden ser eléctricos y están dadas en un orden determinado.
Cada una de las corrientes modificadas que forman el sistema se designan en el nombre de fase.